El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:41 en la mañana. Guillermo Lasso Mendoza, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, lista 21, nos acompaña. ¿Cómo le va, señor Lasso? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con usted. Gracias. A ver, la última vez que conversamos en este espacio, hace algún tiempo, usted todavía no había escogido a su compañero de fórmula. Dejó entrever la posibilidad de que sea una mujer. Finalmente no fue una mujer, es un profesional de la medicina, un médico. ¿Por qué escogió a Alfredo Borrero como compañero de fórmula y no una mujer? Mire, Fabricio, no quiero dar detalles porque son conversaciones reservadas. Mi primera opción fue una mujer. Lastimosamente no pudimos concretar con aquella mujer que respondía al perfil que el Ecuador necesita hoy como vicepresidenta de la República. Y Alfredo Borrero es un amigo al que conozco 10 años, con el que hemos trabajado el proyecto Salvar Vidas, y realmente la prioridad del Ecuador es poder curar, sanar a los ecuatorianos. Y Alfredo Borrero es un profesional muy preparado, un profesional muy capaz, que se ha especializado precisamente en administración de salud pública y que trabajará al lado mío a cargo de la reforma de salud del Ecuador. Si yo, por ejemplo, recorro las dos anteriores participaciones electorales de Guillermo Lasso, me encuentro con Juan Carlos Solínez, un jurista especializado en los temas de las telecomunicaciones, y luego en Andrés Páez, exdiputado, jurista vinculado al tema laboral. Hoy Guillermo Lasso se decanta por escoger un compañero de fórmula médico. ¿Tiene que ver esto con la coyuntura, el contexto de la pandemia? O sea, quisiera entender que esto tiene que ver probablemente con una prioridad en el evento de que usted asuma el poder el 24 de mayo del próximo año, que será justamente la salud. Innegable que tiene que ver con la coyuntura. La pandemia nos tiene a todos preocupados, a la familia ecuatoriana inquieta respecto de su vida y la vida de sus seres queridos. Tiene que ver con la pandemia, sin duda alguna, pero tiene que ver también en la lucha contra la corrupción. Hemos visto espectáculos realmente deleznables respecto de actos de corrupción en el sector más sensible de la pandemia, que es el sector de la salud. Por lo tanto, Alfredo Borrero tendrá la tarea de luchar contra la corrupción en el sector salud y llevar a cabo una reforma para proveer salud gratuita y de calidad. El presupuesto del Ministerio de Salud llega a cerca de 2.800 millones de dólares al año, más el presupuesto de salud de la Seguridad Social, cerca de 1.900 millones de dólares, son entre 4.600 a 4.700 millones de dólares al año. Esa es una inmensa cantidad de dinero, inmensa. Gran parte de ella se la han estado llevando gente inescrupulosa, corruptas, ladrones a los que deberemos enfrentar en nuestro gobierno, porque con 4.700 millones de dólares se puede llevar a cabo una reforma de la salud pública para mantener su gratuidad, pero mejorar la calidad y la oportunidad del servicio. Usted puso énfasis, es más, elevó un poco la voz cuando dijo gratuita. Quiero entender entonces que usted va a respetar los principios constitucionales vigentes que hablan sobre el papel del Estado en los servicios de educación y de salud, por ejemplo. Definitivamente que sí, Fabricio, y pongo énfasis en la gratuidad de los servicios de salud y también de educación. Insisto, gratuidad para evitar que gente de otras tiendas políticas utilicen luego este video para trucarlo, para cambiarlo y para pretender que se escuchen decir de mí cosas que nunca he dicho. Por eso repito, servicios de salud y de educación de calidad y gratuitos, para que no editen este video, Fabricio. No usted, sino aquellos que se enganchan luego
y pretenden trastocar declaraciones mías. Bueno, a mí hace 2 semanas también me editaron un video de un comentario que estuvo ahí viralizado en las redes, así que sé de lo que está hablando. Señor Lasso, en estas horas el movimiento Creo efectuó su ejercicio de democracia interna y se decantó por escoger a los precandidatos para integrar las listas de asambleístas y de parlamentarios andinos. He leído, he revisado algunos de ellos, mucha gente, digamos, vinculada, que probablemente suscribe con su corriente político-ideológica, destacan el hecho de que se haya buscado sobre todo jóvenes con formación académica para integrar esas listas. En ese sentido, ¿por qué no se ratificó la confianza en algunos, como por ejemplo Yanine Cruz en Loja? Se me viene a la mente el caso de Yanine Cruz, o por ejemplo el caso de Héctor Yepes en la provincia del Guayas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, al igual que es en el deporte, en el fútbol, algunos salen a la cancha a jugar en un momento dado, otros se quedan en el banco a esperar el momento más adecuado para ingresar a la cancha. Yanine Cruz y Héctor Yepes son 2 muy buenos asambleístas y 2 personas a las que yo respeto mucho y mantengo su cariño. Pero el movimiento Creo es un movimiento que ya tiene 8 años de fundado, 10 años de haber sido creado en los hechos, y tenemos estructuras y directivas territoriales en las 24 provincias del país, en los 221 cantones de Ecuador, en más de 1000 parroquias. Y en esta ocasión, el proceso de democracia interna nos ha llevado por un camino donde hemos respetado las decisiones de las directivas provinciales de Creo, tanto en Loja, en el caso de Yanine Cruz, como en Guayas, en el caso de Héctor Yepes. ¿Sabe por qué Pero lo menciono? Yanine Cruz y Héctor Yepes, sin duda, son 2 perfiles de primera que serán incorporados en nuestro gobierno. Yo le mencionaba los 2 casos, pero déjeme mencionarle sobre todo el de Héctor Yepes porque lo entrevisté la semana anterior y él se mostró sorprendido porque dice, nadie le comunicó nada, nadie habló conmigo, Guillermo Lasso no se comunicó conmigo. ¿No hubo tal vez, y le pregunto, don Guillermo Lasso, una ausencia de cortesía con el legislador Héctor Yepes o con la propia Yanine Cruz? No sé si hablaron con ella, ¿no? Por eso la pregunta. No, en lo absoluto. Yo no creo que hay ninguna falta de cortesía, mucho menos de mi lado. Son procesos que se llevan de acuerdo con la democracia interna. El presidente provincial de Creo Guayas es Guido Chiriboga, quien debió haber hablado con los que participaban y con los que no habiendo participado mantenían una expectativa por hacerlo. Y en el caso de Loja es Rafael Dávila. Yo no soy el presidente nacional de Creo. César Monge regresó de su tratamiento médico de Houston y recuperó sus funciones también de la dirección política de Creo. Yo lo que soy hoy, el precandidato del movimiento Creo, he sido su líder, como me reconocen así, pero no tengo ninguna función en la estructura política ni administrativa de Creo. Correcto. Don Guillermo Lasso nos acompaña en esta mañana, precandidato a la presidencia por el movimiento Creo. Hay mucha gente, muchísimos ecuatorianos que se escandalizaron, que nos escandalizamos al ver 19 binomios presidenciales anunciados por las organizaciones políticas tras los procesos de democracia interna. En estos micrófonos he explicado a la audiencia, a mis oyentes, a mis televidentes, a mis internautas, les he explicado cómo funciona la cosa. O sea, no es que el 7 de febrero vamos a recibir una sábana con 19 candidatos presidenciales, no, así no funciona, sino que hay una serie de filtros. Y uno de esos filtros es que es muy probable que haya candidaturas que declinen para poder respaldar a otra que probablemente tenga mayores posibilidades. ¿Es posible, le pregunto, usted está conversando con varios de esos precandidatos a efectos de que puedan respaldar su candidatura, entendiendo que usted no estaría dispuesto a declinar la suya, don Guillermo? Fabricio, yo quiero ser muy puntual en este tema. Yo creo que lo primero que debe de hacer la autoridad electoral es depurar esa papeleta, eliminando la cantidad de prontuariados de la justicia ecuatoriana que forman parte de esa papeleta. No puede ser que el pueblo ecuatoriano reciba la ofensa de la autoridad electoral de ponerle como opción gente que tiene procesos judiciales pendientes con el Ecuador. Por lo tanto, lo primero, limpiar la papeleta electoral de todas aquellas personas que están en procesos judiciales por escándalos de corrupción o de otro tipo en Ecuador. Luego, con respecto a las conversaciones,
nosotros no tenemos ningún inconveniente en conversar con todos los partidos y movimientos políticos y los actores políticos que deseen plantear alternativas que permitan fortalecer nuestra opción de llegar a gobernar el Ecuador. No tenemos ningún inconveniente. El proyecto político de Creo se basa y se apoya en una gran estructura territorial en todo el Ecuador, 24 provincias, 221 cantones, más de 1,000 parroquias, organizaciones gremiales de mujeres, de profesionales, de jóvenes, con presencia, con directivas de Creo en Europa, donde viven muchos ecuatorianos, en Estados Unidos y en Sudamérica. Nuestro programa de gobierno ha sido elaborado por la Fundación Ecuador Libre, que yo fundé hace 15 años y que aglutina a los mejores profesionales del Ecuador por tema para poder llevar a cabo un programa de gobierno serio. Por lo tanto, tenemos una estructura territorial consolidada, un buen programa de gobierno, y perdón de decirlo así, pero también tenemos un candidato con muy altas opciones de llegar a la presidencia de la República. En la primera parte de su respuesta quisiera entender, y le hago la pregunta directamente, ¿se refiere usted al expresidente Correa? No, yo me refiero a todos aquellos que tengan casos pendientes con la justicia. Pero Correa no está hago enfrentando una precisión situación particular en nadie, no tengo en mi cabeza el nombre de todos porque penosamente y vergonzosamente son una gran cantidad de personas que lo que hacen es candidatizarse para encontrar ahí el refugio, la cueva de protección a los actos indebidos que han cometido y que están siendo cuestionados por la justicia ecuatoriana. Correcto. ¿Ha hablado en función de alianzas? ¿Ha hablado con los socialcristianos? Mire, no, definitivamente no. ¿Y podría usted hablar con los socialcristianos o no? Mire, Fabricio, yo estoy dispuesto a hablar con todas las organizaciones políticas del país. Incluyéndoles a los socialcristianos. En este socialcristianos. momento estoy muy dedicado a la campaña, a fortalecer la alianza política, la alianza con los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que están sufriendo la pérdida de empleo, las pérdidas de vidas en sus familias, y son los ciudadanos los que están indignados mirando esos actos de corrupción y de delicadeza aún en la Asamblea Nacional. Estamos trabajando palmo a palmo en todas las ciudades del Ecuador con nuestras directivas provinciales y cantonales para llevar el mensaje del cambio en Ecuador, para luchar contra esta triple crisis económica, sanitaria y la crisis ética y moral. Hay una suerte de leyenda urbana que se la voy a trasladar, que usted está tratando de acercarse a Neboda a través de terceras personas, es decir, acercarse, dialogar y limar asperezas. ¿Es cierto eso? No conozco que nadie en mi nombre tenga el encargo de hablar con nadie para limar asperezas, porque no, la verdad que les digo que no. Esa es una leyenda urbana. Por eso le puse formalmente así. El movimiento Creo, es el movimiento que terminó las democracia interna, las primarias, el 15 de agosto. Y a partir del 16 de agosto, todos los integrantes, los candidatos de Creo que llegan con el binomio y Parlamento Andino a cerca de 205 personas, 285 personas, ya hemos ido al Consejo Nacional Electoral, como yo lo hice el día lunes, para aceptar la candidatura, y por lo tanto ya no cabe. El movimiento Creo no va a tocar a una sola persona designada en democracia interna para candidatos asambleístas o parlamentarios andinos o binomio. A ver, entonces, eso querría decir que no va a cometer, y permítame utilizar este término si es el adecuado, no va a cometer el error que cometió en 2017 cuando se alió con otra organización política, el Movimiento Suma, y resulta que hubo cuadros importantes de Creo que fueron relegados, que algunos no fueron considerados, fueron relegados a ubicaciones secundarias en función de esa alianza. ¿Usted no va a volver a cometer ese error? No lo hemos cometido, y yo comparto con usted, Fabricio, sin duda alguna, mirándolo con retrospectiva, fue un error. Claro, uno paga caro los errores en la vida porque obviamente logramos que lleguen 35 asambleístas y en el primer día ya se habían retirado como 11 asambleístas o 12 asambleístas de la bancada de Creo. En esta ocasión, como usted lo ha dicho, no estamos cometiendo ese error y estamos yendo a las elecciones
con la participación de los miembros del movimiento Creo. En Pichincha, con María José Plaza, con Jorge Pinto. También participa de este proyecto político desde hace muchos años atrás Diego Ordóñez, encabezando las listas. Y perdóneme que el cuarto en este instante estoy dudando y no quiero decir el nombre para no equivocarme. Don Guillermo Lasso, le quiero hacer unas preguntas puntuales en la última parte de esta entrevista sobre algunos temas de coyuntura. Lo primero, y le hago la pregunta directa porque es uno de los temas del momento y es algo que ha generado una pregunta recurrente. ¿Usted tiene algo que ver con la compra-venta del Banco del Pacífico? Absolutamente falso, absolutamente falso. No tengo nada que ver. Ojalá que se levante la reserva de todo el proceso que llaman de venta del Banco del Pacífico. Y no tengo nada que ver, Fabricio, por algo. Yo no tengo dinero para comprar el Banco del Pacífico. Así de sencillo. Y en segundo lugar, yo no tengo tiempo en este momento para pensar en ese tipo de actividades comerciales o empresariales. Yo estoy dedicado 100% a mi proyecto político, al proyecto político de Creo, al proyecto político del cambio, y obviamente no me queda tiempo ni atención para pensar en otros temas, sobre todo de la magnitud que implicaría la compra de un banco. Con base y a lo peor aún, aspirando a ser presidente del Ecuador, no puedo estar previamente en una negociación que implicaría conflictos de intereses para mí y para el Estado ecuatoriano. Así que enfáticamente es un invento de la leyenda urbana que yo no lo acepto porque no he pensado en comprar el Banco del Pacífico en estos tiempos y tampoco en el futuro. Y Fabricio, la realidad se impone. No tengo dinero para una transacción de esa manera. Con base en esa respuesta, usted entonces, ¿cómo le cayó el haber conocido que la venta del Banco del Pacífico fue declarada reservada hace un año por la Corporación Financiera Nacional y recién, frente a la bulla que se hizo en las últimas 2 semanas, resulta que ahora sí van a revisar esa resolución y levantar la reserva? ¿Cómo le cayó eso? Me pareció escandaloso, indignante si fuese cierto que durante 15 años mantienen la reserva de la venta del Banco del Pacífico. Pero yo debo decirle a usted algo, Fabricio, que lo ha pasado por alto usted y muchos ecuatorianos. Hace unos 6, 7 años atrás, no recuerdo la fecha exacta, el Banco del Pacífico, de propiedad del Estado ecuatoriano, es decir, de propiedad de todos los ecuatorianos, vendió el Pacific National Bank de Miami y también ha vendido el Banco del Pacífico Panamá. Y no nos han contado a los ecuatorianos ni siquiera, primero, quién compró, en qué precio compró y en qué condiciones se pagaron esas transacciones. Eso me parece también espantoso, escandaloso, como lo que usted plantea en este momento. Correcto. Los bienes públicos, cuando deciden venderlos, tienen que ser a la luz pública, mediante un concurso público competitivo, no solo local, sino también internacional, para tratar de lograr el precio más alto posible para los activos del pueblo ecuatoriano. Tengo 3 preguntas finales, le ruego respuestas puntuales. Lo primero, señor Guillermo Lasso, ¿usted está de acuerdo con la fusión de Petroecuador con Petroamazonas que fue anunciada por el gobierno del presidente Moreno? Tengo información que hasta este momento no se concreta, pero ¿está de acuerdo con la fusión de Petroecuador con Petroamazonas? Mire, yo le puedo decir lo siguiente, yo estoy de acuerdo con un concepto de fusión que busque la eficiencia y la productividad, o mejorar la productividad y la eficiencia de las dos empresas en cuestión. El caso particular de Petroecuador y Petroamazonas, no conozco sus detalles. El concepto de la fusión yo comparto, pero los detalles en este caso no los conozco y no puedo opinar con precisión de este caso. ¿A usted qué le parecería una fusión del IES con el Ministerio de Salud Pública? ¿Es posible eso? Del BIES con el Ministerio de Salud Pública, me parece que el BIES tiene unas funciones muy distintas al Ministerio de Salud Pública. Me refería al IES, a la parte médica del IES. A la parte médica de salud, sí. Bueno, ahí sí es compatible. Le entendí el BIES y el BIES tiene funciones distintas al Ministerio de Salud. Mire, es algo que deberíamos de pensarlo. No le voy a dar una respuesta categórica porque no he conversado con Alfredo Borrero,
quien va a ser vicepresidente, quien es especialista en el tema. No he tratado este asunto y no quisiera adelantar un concepto sin previamente tener una posición definida a lo interno del proyecto político. Hace minutos, antes de empezar esta entrevista, estuve conversando con uno de los miembros del colectivo Justicia para Tame. Ellos están interesados en la posibilidad de adquirir 3 aviones de Tame que está en liquidación. ¿Cómo ve usted la situación de Tame y qué le parece a usted esta propuesta de los voceros de este colectivo, de los ex trabajadores de Tame? Más allá de qué opino de Tame, yo estuve escuchando, porque ingresé un par de minutos antes al Zoom y lo estuve escuchando al comandante Muñoz, si no mal no me equivoco, sí, ese es el apellido. A mí me parece que es una propuesta que, de ser yo el gobierno, pues la tomaría muy en serio, porque se trata de los trabajadores que dicen: yo consigo el capital, véndeme los aviones, dame los permisos y déjame mantener el empleo para las familias de aquellos que han sido despedidos por Tame. Yo le digo al comandante Muñoz que en caso de llegar nosotros al gobierno, pues apoyaremos el proyecto liderado por Andrés Muñoz. Me parece que es el camino correcto para solucionar problemas, porque en ese caso el Estado cumple con su objetivo y también el objetivo de mantener el empleo. Así que les deseo mucha suerte a los funcionarios y empleados de Tame que se han agrupado y que están empujando esa alternativa con un inversionista extranjero. Yo, de mi parte, le daría todas las facilidades. Correcto. Y lo último, en honor al tiempo, ya habrá oportunidad más adelante de seguir conversando para seguir desbrozando los temas de la campaña, los temas de la propuesta de campaña. Le pregunto, ¿cómo está su salud? Y le hago esta pregunta porque no lo vi bien el otro día que fue al Consejo Nacional Electoral. Quisiera saber cómo está. Mi salud está perfecta y seguramente usted se refiere a la pregunta que me hizo antes de la entrevista. La del bastón, le preguntaba. Lo vi usando bastón. Exacto. Sí, recuerde, Fabricio, que yo hace 2 años tuve una operación en la médula espinal y advertí que era un proceso de recuperación que tomaba su tiempo. En este momento, el médico me recomienda utilizar temporalmente un bastón y estoy usando temporalmente un bastón, pero mi salud está absolutamente perfecta, especialmente mi cerebro y mi corazón, que son los 2 órganos que pienso utilizar con gran eficiencia como presidente del Ecuador. Correcto. Ya habrá oportunidad para seguir conversando, don Guillermo. Le agradezco mucho por estos minutos. Que tenga un buen día. Fabricio, muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Muy amable. Un saludo para todos los quiteños que escuchan Radio Majestad y siempre quiero terminar con una invocación de pedirle a Dios que bendiga a la familia ecuatoriana. Gracias. Guillermo Lasso Mendoza, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo. 8:03. Al retornar, el jurista Fausto Jarrín Terán, aquí en A Primera Hora.